Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a un video más de Matemáticas Arca, tu maestro de matemáticas en línea. En este video vamos a desarrollar el tema de encontrar las coordenadas o coordenada de un punto que divide a un segmento dirigido en una razón dada positiva. Y para ilustrar de manera práctica el desarrollo del tema, vamos a realizar el ejercicio que tenemos en el pizarrón, que dice: los puntos extremos de un segmento son A-7 y B-19. Hallar las coordenadas o la coordenada del punto PX que divide el segmento AB en una razón de 3. Es importante notar que en los puntos solamente se nos da una coordenada, lo cual quiere decir que estamos hablando de un sistema unidimensional, un sistema coordenado de una dimensión, también llamado sistema coordenado lineal. Y esa dimensión, por convención, la tomamos como el eje horizontal o eje de las X. Para ilustrar el desarrollo del tema, aunque no nos lo piden, vamos a trazar el segmento, lo que nos servirá para explicar en forma precisa el concepto de la razón que nos piden. Veamos. Vamos a trazar el segmento AB. Vamos a colocar en este punto el punto de origen, es decir, el 0. Y a partir de él trazaremos los puntos A y B. A con coordenadas -7 y B con coordenadas -19. -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7. Este punto es el punto A con coordenada -7. -8, -9, -10, -11, -12, -13, -14, -15, -16, -17, -18, -19. Este es el punto B con coordenada -19. De ahí que el segmento del que se nos está hablando es el siguiente. Ahora, muy importante, cuando hablamos de un punto que divide a un segmento en una determinada razón, el segmento necesariamente se tiene que tomar como segmento dirigido. Y puesto que en este caso se nos dice segmento AB, quiere decir que el segmento es dirigido de A hacia B. Y lo representamos con una flecha apuntando hacia el punto final, AB. Ahora bien, ¿qué significa exactamente esto de que un segmento sea cortado por un punto en una determinada razón? Esto lo expresamos de dos maneras. Una, se nos dice que el punto corta al segmento AB en una razón de 3. Esto quiere decir que la distancia de A a P es a la distancia de PB equivalente a 3. También lo podemos escribir como AP sobre PB igual a 3. Quiere esto decir que la distancia del segmento del punto A al punto P, donde lo encontremos, va a representar 3 veces la distancia que hay del punto B al punto B. Por eso le llamamos a esto razón. Es decir, es una proporción de 3 a 1. De ahí que si, por ejemplo, de A a P hay 3, de P a B va a haber 1. Si de A a P hay 6, de P a B va a haber 2.
Es decir, si nosotros dividimos la distancia que hay de A a P entre PB, siempre deberemos obtener 3. Para obtener el punto PX, en este caso también con una coordenada, porque estamos hablando, como ya dijimos, de un sistema coordenado lineal, vamos a aplicar la siguiente fórmula. X, que es la coordenada del punto P, va a ser igual a x1 más rx2 entre 1 más r. ¿Quién es x1? En este caso, el punto inicial. ¿Quién es x2? El punto final. ¿Cuánto vale r? Esta es la razón. La razón r de A a P respecto a PB es igual a 3. Vamos a sustituir en esta forma. X es igual a x1 menos 7 más r, que es 3, por menos 19, x2. Esto entre 1 más 3. Y tenemos, por lo tanto, menos 7 más por menos 3 por 19, 57. Sobre 4. Y menos 7 menos 57 entre 4 nos da menos 64 entre 4. Y obtenemos, por lo tanto, menos 16. De ahí que la coordenada del punto P, la coordenada que estamos buscando, es menos 16. Menos 7, menos 8, menos 9, menos 10, menos 11, menos 12, menos 13, menos 14, menos 15, menos 16. Aquí tenemos el punto P, menos 16. P menos 16. Veamos si se cumple lo que dijimos. De menos 7 a menos 16, menos 16 menos 7 nos da más 9. Y de menos 19 a menos 16 hay una distancia de menos 3. De ahí que si dividimos menos 9 entre menos 3, vamos a obtener exactamente 3, que es la razón que nos están dando. Algo muy importante, de ahí pues, que la razón, la respuesta en este caso es P menos 16. Ese es el punto que divide al segmento en una razón de 3. Algo que es importante mencionar es que cuando la razón es positiva, el punto siempre se encontrará entre los extremos del segmento. En este caso está entre A y B. Si la razón fuera negativa, se encontraría fuera del segmento, ya sea a la izquierda de B o a la derecha de A, pero sobre el segmento. Entonces, siempre que nos digan que la razón es positiva, debemos esperar que el punto se encuentre entre los puntos extremos. Si la razón es negativa, debemos esperar que que las coordenadas del punto se encuentren fuera del segmento. ¿Qué hubiera pasado, como mera reflexión, si el segmento nos lo hubieran dado dirigido BA, es decir, dirigido de B hacia A? Pues que ahora tomaríamos B como x1 y A como x2. Aplicaríamos exactamente la misma fórmula y aquí llegaríamos a menos 10. Háganlo como ejercicio. Tómenlo de B hacia A y nos daría el punto menos 10. Y veríamos que de B a P hay 9 y de P a A hay 3. Una vez más, 9 entre 3 nos da 3. De ahí que se sigue cumpliendo con la condición, con lo que nos piden de dividir en una razón de 3. Nada más que muy importante, hay que tomar el segmento en la dirección que se nos indica. Por eso la importancia del segmento dirigido.
Y de esta manera este ejercicio queda perfectamente resuelto. Gracias por ver este video y por recomendarlo con tus amigos, con tus compañeros. Recuerda que solo el conocimiento te hace totalmente libre. No olvides que si tienes alguna duda, la envíes en un mensaje. Con mucho gusto te la responderé. Hasta la próxima.